Estados Unidos se creía el rey del mundo, la cima indiscutible de la tecnología. Pero esa arrogancia, ese ego inflado por décadas de dominio, estaba a punto de ser destrozado. Y no por un arma secreta ni por un rival geopolítico, sino por el ingenio de un país que muchos en el norte solo conocían por estereotipos gastados. La historia de cómo el orgullo estadounidense fue humillado comienza con un hombre, David, un expiloto militar de 42 años, una máquina de precisión forjada en los cielos de 1000 misiones. Ahora, en el sector privado, era la punta de lanza en el desarrollo de drones para una de las corporaciones de defensa más poderosas del planeta. Su especialidad era la Santa Trinidad de la vigilancia moderna: sistemas de precisión milimétrica, sensores de alta definición y programas de vuelo autónomo con inteligencia artificial. En la mente de David, una verdad era tan sólida como el titanio del fuselaje de su antiguo F-22 Raptor: la tecnología estadounidense era, simple y llanamente, la número uno. No era una opinión, era un hecho forjado en el calor de su experiencia, en cada sistema de navegación, en cada algoritmo de combate que había visto y dominado. Su confianza era un muro inexpugnable. Y fue entonces cuando, en medio de su rutina de superioridad, apareció en su escritorio una orden de viaje que cambiaría su vida. Un proyecto de colaboración con una institución de investigación universitaria en Colombia. Un informe preliminar, que David leyó con una ceja arqueada por el escepticismo, afirmaba que la tecnología colombiana de sensores de precisión y control de estabilidad mostraba resultados extremadamente prometedores para el desarrollo de drones de nueva generación. David casi se ríe en voz alta. ¿Colombia? ¿El país del café y las esmeraldas? ¿Qué podían saber ellos de estabilización giroscópica que no se hubiera inventado ya en el MIT o en Silicon Valley? La tecnología de Colombia, murmuró para sí mismo, seguro, he oído hablar de su reputación, pero no en este campo. A pesar de su escepticismo, casi rayano en el desdén, las órdenes eran órdenes. Con la actitud de un emperador visitando una provincia lejana, aceptó el viaje. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, David no tenía ni la más remota idea de que ese viaje de 2 semanas, que consideraba una mera formalidad, estaba a punto de demoler los cimientos de su visión del mundo. Era su primera vez en este rincón del planeta. Mientras el taxi lo llevaba al hotel a través del denso tráfico bogotano, observaba por la ventanilla un paisaje urbano de contrastes fascinantes: rascacielos de cristal rozando iglesias coloniales, el verde intenso de los cerros orientales abrazando una metrópolis caótica y vibrante. Sentía una especie de curiosidad antropológica, pero su superioridad profesional permanecía intacta. Pasó unos días en la capital, en reuniones preliminares que no hicieron más que confirmar sus prejuicios: gente amable, buen café, pero nada que le hiciera temblar las rodillas tecnológicamente. Y entonces llegó el día de viajar a Medellín, el verdadero epicentro del proyecto. Fue allí donde el destino le tenía preparada una cita con un vehículo que haría añicos su arrogancia. Una mañana, tras un corto vuelo sobre la accidentada geografía de la cordillera de los Andes, David aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, que sirve a Medellín. Allí lo esperaba su enlace, un joven ingeniero paisa llamado Andrés, cuya sonrisa fácil y energía contagiosa contrastaban con la rigidez militar de David. «Parce, bienvenido a Medallo», lo saludó Andrés con una palmada en la espalda que casi desequilibra al estadounidense. «¿Listo para ver lo que es la berraquera de verdad?» David forzó una sonrisa. «Solo llévame al hotel, por favor. Tenemos una agenda apretada». Andrés rió. «Tranquilo, gringo. Nada de taxis. Hoy vamos a hacer el recorrido como la gente de aquí. Para que entiendas de una vez por todas dónde estás parado, vamos a tomar el metro». David frunció el ceño. ¿El metro? ¿Un sistema de trenes subterráneo en Sudamérica? Su mente voló instantáneamente a los túneles sucios, malolientes y cubiertos de grafiti del metro de Nueva York, un caos de retrasos y fallos constantes. ¿Estás seguro? ¿No es más rápido un Uber? Andrés le guiñó un ojo. Créeme, parce. Esto no es lo que te imaginas.
Si quieres entender a Medellín, tienes que entender el metro. Es el corazón de esta ciudad. Con una mezcla de resignación y curiosidad morbosa, David siguió a Andrés. Bajaron hasta la estación de San Antonio, el corazón palpitante del sistema, y en el instante en que sus pies pisaron el andén, el cerebro de David sufrió un cortocircuito. Sus ojos, acostumbrados al desorden, no podían procesar la escena. El suelo brillaba, impecable. No había un solo papel, una sola mancha, una sola lata de bebida tirada. Las paredes, de un blanco impoluto, no tenían ni un solo grafiti. ¿Y la gente? La gente estaba organizada en filas perfectas, esperando detrás de una línea amarilla pintada en el suelo. Había un silencio relativo, una calma ordenada que David jamás habría asociado con una metrópolis latina. ¿Qué es esto?, murmuró, incrédulo. El andén estaba lleno de gente, pero no había empujones, ni gritos, ni el caos darwiniano de la supervivencia urbana al que estaba acostumbrado. Y entonces, un tren de colores blanco y azul, con un diseño aerodinámico y futurista, se deslizó en la estación con un susurro casi imperceptible. Se detuvo con una precisión milimétrica, exactamente donde las marcas en el suelo indicaban que se abrirían las puertas. La gente que salía lo hacía por un lado, y los que entraban esperaban pacientemente a que el tren se vaciara antes de abordar por el otro. David, siguiendo a la multitud, entró en el vagón y una nueva ola de incredulidad lo golpeó. Se sentó y el shock se intensificó. El asiento era cómodo, el espacio para las piernas era más que suficiente, comparable al de la clase ejecutiva de un vuelo doméstico. ¿Todo estaba inmaculado? Miró su reloj. La hora de partida indicada en los paneles de la estación. En ese preciso instante, sin un solo segundo de retraso, las puertas se cerraron con un suave silbido y el tren comenzó a moverse. Pero el movimiento era tan increíblemente suave, tan silencioso, que si no fuera por el paisaje urbano que empezaba a deslizarse por la ventana, David habría jurado que seguían detenidos. ¿Pero esto de verdad se está moviendo?, le preguntó Andrés, casi en un susurro. La vibración era nula. El ruido, inexistente. Se sentía como flotar sobre los rieles. El tren ganaba velocidad, atravesando el valle de Aburrá, y David no podía apartar la vista de la ventana, sintiendo como una extraña sensación, una mezcla de asombro y confusión, comenzaba a crecer en su interior. Todavía no tenía idea de que la verdadera humillación a su ego tecnológico apenas estaba por comenzar. El tren se deslizaba a través del valle a una velocidad considerable, pero dentro del vagón reinaba una calma surrealista. El silencio era tal que se podían mantener conversaciones en un tono de voz normal, sin necesidad de gritar por encima del estruendo de la maquinaria. David, el ingeniero, el experto en sistemas de estabilización, no podía comprenderlo. Su mente profesional tomó el control. De su maletín, que nunca lo abandonaba, sacó un pequeño dispositivo. Era una unidad de medición inercial, o IMU, un sensor de aceleración de grado militar, el mismo tipo que se utilizaba en sus drones para medir con precisión absoluta hasta la más mínima vibración o cambio de actitud en vuelo. Ya que estamos, pensó con una mezcla de curiosidad y la necesidad casi patológica de validar su escepticismo con datos duros, vamos a medir el rendimiento de este tren. Colocó el sensor sobre la pequeña repisa de la ventana y comenzó la medición. En el instante en que los números aparecieron en la pantalla, sus ojos se abrieron como platos. Pestañeó, incrédulo. ¿Pero qué demonios?, susurró. Volvió a mirar la pantalla, convencido de que había un error. Pensando que el dispositivo se había descalibrado durante el vuelo, lo reinició y repitió la medición. El resultado fue idéntico. Era imposible. Los datos que mostraba la pantalla eran de una estabilidad que rivalizaba, e incluso en algunos parámetros superaba, los datos que había registrado en aviones de reconocimiento a 30,000 pies de altura, en aire perfectamente calmado. Un vehículo terrestre, corriendo sobre rieles a más de 80 kilómetros por hora, no tenía derecho a ser tan estable. La vibración era prácticamente nula, los cambios de velocidad, imperceptibles.
Algo dentro de David, una de las vigas maestras de su ego profesional, comenzó a crujir. Pero aún no estaba convencido del todo. Necesitaba una prueba más simple, más visual, más innegable. Recordó una vieja leyenda urbana, un mito que había escuchado sobre los trenes bala de Japón. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de 500 pesos colombianos. ¿Será posible?, se preguntó. El rumor decía que en esos trenes, la estabilidad era tal que se podía parar una moneda de canto. Intentó colocarla con cuidado sobre la repisa de la ventana. La primera vez, falló. La moneda cayó al instante. La segunda, se mantuvo en pie unos 5 segundos antes de caer. Claro, era demasiado bueno para ser verdad, pensó, sintiendo una extraña punzada de alivio. Pero David era un hombre obstinado. Ajustó el ángulo, contuvo la respiración y liberó sus dedos con la delicadeza de un cirujano. La tercera vez fue la vencida. La moneda se quedó de pie. Pasaron 5 segundos. 10. 20. La moneda de 500 pesos, con el árbol de Guacarí grabado en su cara, permanecía perfectamente vertical, desafiando las leyes de la física mientras el metro de Medellín se desplazaba a toda velocidad. David no podía creer lo que veía. Estuvo de pie durante casi 30 segundos. Se quedó sin aliento. Esto no era suerte. Era la prueba irrefutable, la manifestación física de una proeza de ingeniería que su mente se negaba a aceptar. La duda ya no tenía cabida. Detrás de este milagro de estabilidad, tenía que haber una base tecnológica sólida. Para su siguiente prueba, David sacó su computador portátil y lo abrió sobre sus rodillas. Comenzó a escribir un correo electrónico. La experiencia fue desconcertante. Escribir era increíblemente cómodo. La ausencia casi total de vibraciones le permitía teclear sin ningún problema, sin los errores constantes que plagaban sus intentos de trabajar en un avión o en los trenes de Amtrak en Estados Unidos. Consultar planos y documentos técnicos era igual de fácil. En un avión, con cualquier turbulencia, esto sería imposible, pensó. El contraste era brutal. En el aire, cualquier alteración del flujo de aire hacía que la pantalla temblara y que teclear fuera una pesadilla. Pero aquí, en este tren que se movía a gran velocidad sobre la tierra, se sentía como si estuviera trabajando en el escritorio de su oficina. Cerró el portátil y suspiró profundamente. Había realizado 3 pruebas, el sensor de grado militar, la humilde moneda de 500 pesos y una prueba de trabajo práctico. Y las 3 arrojaban la misma, increíble conclusión. El metro de Medellín era real. Era una obra maestra. David miró por la ventana el paisaje que fluía a toda velocidad. Esa estabilidad, ese silencio. El viejo dogma que había gobernado su vida, la idea de que Estados Unidos era la vanguardia en todo, comenzó a desmoronarse con un estrépito silencioso en su interior. Y justo cuando creía haberlo visto todo, Andrés sonrió con picardía. Estuvo bueno el tren, ¿cierto, parce? Pero eso no es nada. Ahora te voy a mostrar la verdadera magia. ¿Vamos a subir a la comuna? David lo miró confundido. La palabra comuna evocaba en su mente imágenes de los noticieros de los años 90, barrios peligrosos en las laderas de las montañas, laberintos de pobreza y violencia. Andrés lo guió a una estación de transferencia. Allí, David vio algo que lo dejó boquiabierto, cabinas de teleférico, como las de una estación de esquí, que ascendían silenciosamente por la empinada ladera de la montaña, sobrevolando un mar de techos de ladrillo y zinc. Era el metrocable. ¿Vamos a subir en eso?, preguntó David, sintiendo una mezcla de aprensión y fascinación. Claro, respondió Andrés. Esto conectó a la ciudad. Esto le dio esperanza a la gente de aquí arriba. Esto, mi amigo, es la berraquera paisa en su máxima expresión. ¿Subieron a una cabina? Las puertas se cerraron y, con una suavidad que desafiaba la lógica, la cabina se elevó, despegándose de la estación sin una sola sacudida, sin el más mínimo tirón. Comenzaron a ascender,
flotando sobre las calles y las casas de la Comuna 13. El silencio era absoluto, roto solo por el suave murmullo del viento. La vista era espectacular, toda la ciudad de Medellín se extendía bajo ellos en el valle. Fue entonces cuando David sintió el impulso de realizar la prueba definitiva. Volvió a sacar su moneda de 500 pesos y, con un pulso tembloroso por la emoción, la colocó de canto en la repisa de la ventana de la cabina. Y la moneda se quedó quieta, perfectamente inmóvil mientras se elevaban cientos de metros sobre el suelo, surcando el cielo andino. David se quedó mudo, hipnotizado. No era solo la proeza de ingeniería, era el significado. Era tecnología de punta, de una estabilidad que él, un experto mundial, jamás había visto, utilizada no para la guerra o el lujo, sino para conectar a los barrios más humildes, para llevar dignidad y oportunidades a la gente. Miró hacia abajo, a las calles vibrantes de la comuna, y por primera vez en su vida, sintió que su conocimiento técnico no era nada comparado con la sabiduría y el ingenio que estaba presenciando. Su arrogancia no había sido destrozada, había sido pulverizada. Un anuncio por el sistema de audio interrumpió su trance. Próxima estación, La Aurora. Estación final. Habían cruzado la montaña en cuestión de minutos. La cabina llegó a la estación y se acopló con la misma suavidad con la que había partido. David revisó su reloj. El viaje había sido asombrosamente rápido y puntual. ¿Este sistema siempre es así de preciso?, le preguntó Andrés, cuya sonrisa de orgullo lo decía todo. Parce, el retraso promedio anual del metro es de menos de 30 segundos, respondió Andrés como si fuera lo más normal del mundo. Aquí las cosas se hacen bien. Es la cultura metro. La gente lo cuida como si fuera su propia casa, porque lo es. David no podía procesar la cifra. ¿30 segundos? ¿Al año? En Estados Unidos, en el sistema de Amtrak, un retraso de 30 minutos era considerado a tiempo. Una hora era normal. Y aquí hablaban de segundos. ¿Y cuántos trenes y cabinas operan al día?, insistió David, necesitando más datos para anclar esa realidad en su cerebro. Muchísimos. El sistema mueve más de 1 millón de personas al día. Y con esa puntualidad. Es el orgullo de la ciudad, ¿entiendes? Es la prueba de que cuando los paisas nos proponemos algo, lo hacemos chimba. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel con vistas a las luces del poblado, David no pudo dormir. Se lanzó a una febril investigación en Internet. Los datos que encontró eran aún más impactantes. El metro de Medellín no solo era un milagro de ingeniería, era un milagro social. Construido en los años más oscuros de la ciudad, en pleno apogeo de la violencia, el metro se había convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza. Descubrió el dato más increíble de todos: en más de 25 años de operación, el sistema no había registrado una sola víctima mortal por accidentes. 0. Una estadística que parecía sacada de un cuento de hadas en el mundo del transporte público. Y mientras más leía sobre la tecnología, la suspensión neumática, los sistemas de control centralizado, el diseño de las cabinas del metrocable para soportar los vientos de la montaña, más crecía su asombro. La tecnología era impresionante, sin duda. Vio conceptos que conocía de sus drones, como los sistemas de estabilización y control de actitud, pero aplicados a una escala masiva, a vehículos que transportaban a miles de personas en uno de los terrenos más difíciles del mundo. Era una locura. No pudo evitar comparar la situación con la de su propio país. Pensó en el proyecto del tren de alta velocidad de California, un desastre de miles de millones de dólares que, tras décadas de planificación, seguía siendo un sueño roto de sobrecostos, retrasos y batallas políticas. ¿Por qué? Porque aquí sí y allá no, se preguntó en voz alta. Y la respuesta que comenzó a formarse en su mente no era solo técnica. Era cultural. Era la diferencia entre un proyecto concebido como un negocio y un proyecto concebido como un motor de transformación social. Era la diferencia entre la burocracia y la berraquera. En Colombia,
En Medellín, había encontrado algo que Estados Unidos parecía haber perdido: el orgullo cívico, la voluntad de invertir en lo público y la capacidad de ejecutar proyectos de ingeniería complejos con una precisión impecable. En ese momento, David se dio cuenta de que había venido a Colombia a enseñar, pero en realidad, estaba allí para aprender. Y la lección más importante no tenía que ver con drones, sino con el espíritu humano. Al día siguiente, después de una reunión en la que escuchó más de lo que habló, sintiendo que sus conocimientos previos eran insuficientes, David tomó una decisión que sorprendió a sus anfitriones y a sus jefes en Estados Unidos. Solicitó formalmente una extensión de su estadía. El viaje de 2 semanas se convertiría en uno de un mes. La razón oficial que dio a su empresa fue la necesidad de profundizar en el estudio de las tecnologías locales. Era la verdad, pero solo una parte de ella. No solo quería entender la tecnología de los drones colombianos, necesitaba entender el alma del metro, la filosofía que había hecho posible semejante maravilla. Su corazón de ingeniero había sido completamente cautivado. Pasó los siguientes días sumergiéndose en el sistema. Volvió a montar en el metro y en el metrocable, esta vez no como un turista asombrado, sino como un estudiante dedicado. Observaba cada detalle: el mantenimiento impecable de las estaciones, la cortesía de los empleados, la forma en que los propios ciudadanos corregían amablemente a cualquiera que intentara comer dentro de un vagón. Se sentía como si estuviera en otro planeta. Se atrevió a explorar otras líneas del metrocable, como la que sube a Santo Domingo, y descubrió el Parque Arví, una reserva natural en la cima de la montaña a la que se llegaba directamente en una cabina del sistema. La transición de la densa jungla urbana a la exuberante jungla natural era perfecta, un testimonio de una planificación urbana visionaria. Descubrió que la cultura metro no era un eslogan publicitario, era un programa educativo real que enseñaba a los niños en las escuelas a amar y respetar su sistema de transporte. Comprendió que la limpieza y el orden no se mantenían con un ejército de vigilantes, sino con el compromiso colectivo de millones de personas. Y se dio cuenta de que la puntualidad no era solo una cuestión de horarios, sino una declaración de respeto por el tiempo de los demás. En sus viajes, empezó a disfrutar de las pequeñas cosas, como tomarse un tinto, el pequeño pero potente café negro colombiano, en una de las tiendas cerca de las estaciones, observando el flujo constante y ordenado de la gente. Cada rostro contaba una historia de una ciudad que se había levantado de sus cenizas, una ciudad que había elegido la innovación y la inclusión como sus armas contra la desesperación. Después de 3 semanas de inmersión total, David se sentó en su hotel y redactó un correo electrónico a sus colegas y superiores. No era un informe técnico, era una confesión. Describió con detalle los datos de su sensor, adjuntó las fotos de la moneda de 500 pesos de pie en la cabina del metrocable y narró sus observaciones con una honestidad brutal. El metro de Medellín es más de lo que podría haber imaginado, escribió. Tanto a nivel técnico como operativo, Estados Unidos está dramáticamente rezagado. Hemos subestimado por completo lo que se está haciendo aquí. Presionó el botón de enviar y sintió el peso de cada palabra que acababa de escribir. Sabía que se enfrentaría al escepticismo, a la incredulidad, quizás incluso a la burla. Unos días después, las respuestas comenzaron a llegar. ¿Es en serio, Dave?, escribió uno de sus colegas más cercanos. ¿Las fotos no son un montaje? ¿Una moneda de pie durante 30 segundos? Imposible. Debe haber un error en tus datos. Eran las mismas dudas que él mismo había tenido. Pero ahora, esas dudas le parecían lejanas, ingenuas. David sonrió con amargura y comenzó a preparar un informe aún más detallado. Si él, antes de este viaje, hubiera recibido un correo así, también lo habría descartado como una exageración. Pero ahora era diferente. No, se dijo a sí mismo. Esto es real. Lo vi con mis propios ojos, lo medí con mis propios instrumentos, lo sentí en mi propia piel. Había una verdad innegable frente a él, una verdad que su país se negaba a ver. La creencia de que Estados Unidos era el líder en todos los campos ya no era un muro, era un montón de escombros a sus pies.
David reflexionó sobre su propia arrogancia. Aviones militares, drones, exploración espacial. Ciertamente, Estados Unidos lideraba en muchos campos. Pero eso no era todo. Había descubierto que el verdadero poder no siempre reside en la tecnología más grande o más cara, sino en la capacidad de mejorar constantemente. Y fue entonces cuando, investigando más a fondo, se topó con un concepto que lo encapsulaba todo: la berraquera. No era una palabra técnica, era una filosofía de vida. Un espíritu indomable de ser echado pa' lante, de superar la adversidad con ingenio y coraje. El metro no fue un proyecto que se construyó y se abandonó. Era un organismo vivo, en constante evolución. La berraquera era eso, un compromiso implacable con la seguridad, un respeto casi religioso por la puntualidad y una búsqueda incesante de la excelencia. Esa combinación había dado a luz a un sistema que era, sin lugar a dudas, el orgullo de Colombia. El expiloto comenzó a pensar en cómo aplicar esa filosofía a su propio campo. La tecnología de control de estabilidad del metrocable, los sistemas de supresión de vibraciones del metro. ¿Podrían adaptarse a sus drones militares? El mecanismo que mantenía las cabinas estables mientras ascendían por la montaña, desafiando los vientos andinos, era particularmente inspirador. Era una tecnología que mantenía una plataforma estable mientras se movía a gran velocidad, exactamente el mismo principio del vuelo autónomo de un dron. Emocionado, propuso a sus anfitriones colombianos ampliar el alcance de la colaboración. Mientras tanto, su investigación sobre el estado de la infraestructura en su propio país solo le traía desolación. El tren de alta velocidad de California, un proyecto que debía conectar San Francisco y Los Ángeles, era el ejemplo perfecto del fracaso. Aprobado en 2008 con un presupuesto de $33.000 millones, ahora se estimaba que costaría más de $100.000 millones. La fecha de finalización era un chiste recurrente. La financiación federal se había cortado. Era un pozo sin fondo de incompetencia. ¿Por qué una diferencia tan abismal? No era solo la tecnología. Era la gestión de proyectos, el control de calidad y, sobre todo, la actitud cultural hacia la perfección. La diferencia de valores, acumulada durante décadas, había creado esa brecha insalvable. Una noche, mirando el tapiz de luces de Medellín desde la ventana de su hotel, David sintió que el mes había pasado en un suspiro. Había aprendido mucho más que conocimientos técnicos. Había aprendido sobre una nueva forma de abordar el trabajo, sobre el compromiso con la calidad y sobre la importancia de la mejora continua. Colombia era un país mucho más complejo y avanzado de lo que jamás había imaginado. El día antes de su regreso, Andrés, su guía y ahora amigo, le hizo una última propuesta. Parce, ya que te quedaste, no te puedes ir sin ver el futuro. Mañana te llevo a Ruta N. David había oído hablar del lugar. Era el centro de innovación y tecnología de Medellín, el corazón del nuevo ecosistema tecnológico de la ciudad. Quiero ver eso, respondió David al instante. Al día siguiente, entraron en un complejo de edificios modernos y de diseño vanguardista. Pero no fue la arquitectura lo que dejó a David sin palabras, sino lo que vio dentro. Laboratorios llenos de jóvenes ingenieros y científicos colombianos trabajando en proyectos que parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Y entonces, lo llevaron a un laboratorio de drones. Allí, David fue testigo de la humillación final. Vio un dron, diseñado y construido en Medellín, navegar a través de una simulación de selva tropical densa, esquivando obstáculos con una agilidad y autonomía que su propia compañía, con su presupuesto multimillonario, tardaría años en alcanzar. La ingeniera jefe, una mujer joven y brillante, le explicó la filosofía detrás de su trabajo. No copiamos la tecnología de Silicon Valley, le dijo. Creamos tecnología tropicalizada. Nuestros drones nacen y se prueban en las condiciones más difíciles del mundo, los vientos impredecibles de los Andes, la humedad de la selva, la topografía imposible de nuestras montañas. Un dron que puede entregar medicinas en el Chocó puede operar en cualquier parte del mundo.
Lo contrario no es cierto. David se quedó en silencio. Había llegado el golpe de gracia. Los colombianos no estaban tratando de alcanzar a Estados Unidos. Estaban creando un nuevo paradigma, uno nacido de sus propios desafíos y de su propia, inigualable, berraquera. La superioridad tecnológica americana era un mito. David sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estados Unidos estaba diseñando tecnología en laboratorios estériles, mientras que en Colombia la estaban forjando en el crisol de la realidad más exigente del planeta. La diferencia era abismal. Mientras su país se preparaba para un futuro predecible, Colombia ya estaba construyendo las herramientas para sobrevivir y prosperar en un futuro caótico y desafiante. El ego de David no solo había sido herido, había sido reemplazado por una profunda y sincera admiración. El viaje de regreso en el taxi hacia el aeropuerto de Río Negro fue silencioso. David miraba por la ventana las montañas verdes que abrazaban el valle, y ya no veía un paisaje exótico, sino una fuente de inspiración, un testimonio de la capacidad humana para superar lo imposible. ¿Su mes en Medellín le había cambiado la vida? Había llegado como un cínico y se iba como un converso. Había llegado creyendo que lo sabía todo y se iba consciente de lo mucho que le quedaba por aprender. Al día siguiente, tomaría un avión de vuelta a Estados Unidos. Pero en su corazón, llevaba una nueva certeza. Volvería. No como un supervisor, sino como un colaborador. Y se llevaría consigo la lección más valiosa que había aprendido en Colombia, para aplicarla en su propio país. El nuevo desafío de David, su verdadera misión, apenas estaba comenzando. Lo que David aprendió en Colombia no fue solo sobre tecnología. Fue sobre el poder de la acumulación de décadas de mejora, de la berraquera. Fue sobre un compromiso inquebrantable con la seguridad, una devoción casi sagrada a la puntualidad y una actitud de nunca estar satisfecho, de buscar siempre la excelencia. El metro de Medellín es la manifestación de todo eso. Es el orgullo de una nación materializado en acero, cristal y voluntad. Desde su inauguración, 0 muertes de pasajeros por accidentes. Un retraso promedio anual que se mide en segundos. Cientos de trenes y cabinas que operan cada día con la precisión de un reloj suizo. Estas cifras no existen en ningún otro lugar del mundo en un contexto similar. Un expiloto militar estadounidense, un hombre que creía ciegamente que su país era la vanguardia del mundo, tuvo que rendirse ante la evidencia, ante la humillante superioridad del ingenio colombiano. Pero lo más increíble es que para muchos colombianos, para muchos paisas, esta maravilla es simplemente la normalidad. Un tren que llega a la hora. Un vagón limpio y cómodo. Un personal amable y profesional. No se dan cuenta de que, a los ojos del mundo, lo que tienen es un milagro. Y ahora, Colombia, Medellín, apunta aún más alto. Ruta N, la innovación, la tecnología que nace de la dificultad. Mientras el llamado primer mundo se estanca en su complacencia, aquí, en el corazón de los Andes, un espíritu incansable sigue avanzando, sigue evolucionando. El metro y la innovación de Medellín no son solo un medio de transporte o un negocio. Son la prueba tangible de la honestidad, del ingenio y de la calidez de un pueblo. Son el resultado del esfuerzo de visionarios y del sacrificio diario de miles de personas que lo mantienen vivo. Son, sin duda, uno de los mayores tesoros de Colombia.